Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a tu clase de Matemáticas Primer Grado. Soy la maestra Paloma y en esta ocasión vamos a trabajar un tema que estoy segura que te va a fascinar y aparte va a ser de gran utilidad para tus clases. El tema en esta ocasión es existencia y unicidad. Vamos a ver el aprendizaje esperado para esta ocasión. Es que tú tengas la capacidad y te apropies del aprendizaje para que puedas analizar la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y puedas determinar y usar los criterios de congruencia de triángulos. No olvides que antes de que iniciemos nuestra clase es importante que tengas a la mano los materiales que van a ser requeridos. Ten en cuenta que siempre es importante tener el cuaderno de la asignatura o puedes utilizar hojas reutilizables, el libro de la asignatura de matemáticas primer grado, lápiz, colores, juego geométrico, principalmente lo que puede ser una regla, escuadra, transportador, compás. En el caso de que tengas debilidad visual, también será importante que puedas tener a la mano punzón, hojas Leyer, regleta. Y obviamente es imprescindible que tengas todo el potencial y entusiasmo para que puedas aprender. Una vez contemplado los materiales, también es importante que tengas en cuenta el producto integrador para esta sesión, que será que tengas la capacidad de poder deducir si se puede construir o no un triángulo único. También es importante que vayas tomando apuntes de aquellos contenidos o ideas principales que te pueden ir sirviendo. Recuerda que también esta grabación la puedes reproducir e ir haciendo nuevamente los ejercicios a fin de repasar. ¿Te has percatado que el triángulo está presente en todo nuestro contexto? Sí, claro que sí. Desde objetos tecnológicos, es muy utilizado en las construcciones, en objetos tanto de oficina, la cocina. Es cuestión no solamente de que prestes atención. Incluso su gran utilidad ya la conocían nuestros antepasados. Ejemplo de ello es la cultura egipcia, con la construcción de sus pirámides. En el caso de nuestro país, México, la pirámide del Sol en Teotihuacán. En Puebla tenemos la posibilidad de ver una representación en su utilidad. Es este planetario que se encuentra en la zona de los fuertes, un conjunto histórico y que precisamente es una promoción cultural para la ciencia. Te invito a que lo visites. Vamos a observar la siguiente imagen, por favor. Observa bien, tenemos un triángulo. Vamos a ver sus elementos. Debes de recordar que un triángulo tiene 3 elementos, ahora sí que 3 de 3. Cuenta con 3 lados, 3 ángulos internos y también 3 vértices. En donde congenian los lados se forma ese vértice. Y ese vértice es el que va a generar ese ángulo. Ahora vamos a ver precisamente la clasificación de esos triángulos, porque tú sabes que hay diferentes. Los triángulos los podemos clasificar según sus lados y sus ángulos. Revisemos esas características. Tenemos los triángulos equiláteros, en cuanto que tienen 3 lados iguales. Los triángulos isósceles tienen sus 2 lados iguales y uno diferente. Y un triángulo escaleno no tiene ninguno de sus lados iguales. La clasificación, de acuerdo a sus ángulos, es que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Recuerda que es de 90 grados. Un triángulo acutángulo tiene la característica de tener 3 ángulos agudos. Recordemos que son menores a 90 grados. Un triángulo obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados. Bueno, es importante que tú revises esas características. Ahora, vamos a recordar una de las características de los triángulos. Ya hablamos de que tiene 3 requerimientos o 3 elementos. Recuérdalo, un triángulo tiene 3 de 3. Es como pequeños tips que tú te puedes ir generando para que puedas practicar el tema. Bueno, tenemos entonces lados, vértices y ángulos. Una característica es que cualquier triángulo, cualquiera que sea, debe de tener la sumatoria de 180 grados. Vamos a hacer un ejercicio y a comprobarlo. Tomemos un triángulo cualquiera. Recuerda que tú puedes ir haciendo el ejercicio, te invito para que lo hagas conmigo y si no lo puedes ir
reproduciendo más tarde hasta que puedas visualizar cómo repetir el ejercicio. Tenemos entonces un triángulo cualquiera, ¿ok? Vamos a trazar los ángulos. Tenemos un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos. Los vamos a nombrar como A, B y C. Vamos a llevar al centro el ángulo C, al centro como si jalaras la figura. Y si te percatas, estamos generando precisamente el punto de coincidencia. Y lo puedes ir marcando para que pueda ser más visual el conocimiento. ¿Ok? Después, de la misma manera, a manera de comprobación, vamos a jalar el ángulo A. Por último, vamos a arrastrar el ángulo B hacia que congenie con los otros ángulos. Y igual lo puedes ir marcando. Recuerda que si no manipulas el conocimiento, es mucho más complejo que te puedas ir apropiando de ellos. ¿Sale? Entonces recuerda el principio. Un triángulo cualquiera que sea, al sumar sus ángulos internos, nos va a dar un total de 180 grados. ¿Cómo lo comprobamos? Tenemos el ángulo A, B y C. Bueno, pues la sumatoria de 1, 2 y 3 ángulos nos va a dar los 180 grados, generando un ángulo llano. ¿Ves? No es tan complicado el generar el conocimiento y lo puedes hacer utilizando igual tu transportador. Ahí está. Lo puedes apreciar. Está ubicado desde el 0 y llega a 180. Por lo tanto, la sumatoria de los 3 ángulos nos va a dar 180 grados. No importa qué triángulo sea. Ahora, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Recuerda ir tomando notas y ve tomando los datos para que puedas representarlo. Acuérdate que en el proceso matemático es importante los datos, operaciones y el resultado. En este caso, es importante que vayas realizando los trazos para que te vayas identificando con el uso de tu juego geométrico. Tenemos el primer ejemplo en donde tenemos 3 segmentos de recta, ¿ok? Vamos a trazar el primero, vamos a darle un valor de 10 centímetros. Un segundo segmento de recta que tiene una longitud de 8 centímetros. Discúlpame. Siempre es importante la unidad de medición. Y el tercero, que es de 6 centímetros. ¿Ok? Vamos a ver precisamente la comprobación de la existencia y la unicidad. Recuerda que el triángulo es la única figura que no puede ser deformada. Incluso es aquella que se puede descomponer los demás polígonos para formar otra. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces ya los datos para ver si podemos construir un triángulo con estos 3 segmentos de recta. Tenemos 3 posibilidades. En este caso vamos a tomar el más largo y lo vamos a marcar, ¿ok? Decimos que tenemos 10 centímetros. Recuerda que si tú tienes debilidad visual, ya sea apoyado por tu padre o tutor en casa o por tu maestro, puedes utilizar otro material. En este caso, puedes utilizar hojas, palitos de madera o incluso popotes. El punto es que puedas tener la posibilidad de manipularlo porque tú aprendes bajo relieve, ¿ok? Bueno, vamos a tomar los datos que mencionamos. Son 3 segmentos de recta. Es 10, es 8 y es 6. Entonces, para comprobar la existencia de mi trazo, tomo 10,
Marcas los puntos. ¿Ok? Y entonces vamos a marcar el siguiente segmento de recta, de 8 centímetros. Ahí está, ¿sí? Trata de ser preciso para que pueda ser posible tu trazo. Elegimos un punto, lo voy a determinar como punto A y punto B, ¿ok? Voy a tomar el punto B, ubico y trazo. He utilizado el segundo segmento. El tercer segmento, igual, con tu compás vas a tomar la longitud, 6 centímetros, y entonces voy a tomar como punto de referencia para generar la siguiente circunferencia, el punto A, ¿ok? Y trazo. ¿Qué tal, chicos? ¿Ya observaste? Ahora, ¿qué vamos a hacer? El punto en donde se cruzan precisamente las dos circunferencias es lo que permite ubicar que puede existir tu triángulo. Puedes utilizar tanto la parte superior como la parte inferior y trazamos. Con esto comprobamos que con los segmentos de recta 10, 8 y 6 centímetros es posible la construcción de un triángulo. Te invito a que lo practiques 1, 2 o 3 veces, las que sean necesario para que puedas manejar el contenido. Observas dónde vas a marcar precisamente dónde intersecan las dos circunferencias. Ok, vamos a hacer otro ejercicio a fin de que puedas comprender pues el aprendizaje esperado, ¿ok? Tenemos un siguiente ejercicio. Traza tus segmentos, ¿ok? Tenemos 3 segmentos de recta en donde vamos a trazar 9 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros, ¿ok? Obviamente no va a poder ser posible si tú no tienes un juego geométrico que puedas manipular, ¿ok? Lo mismo, voy a elegir de la misma manera el segmento más largo, que son 9 centímetros, trazo, 9 centímetros, trazamos el primer segmento de recta. Parto del punto B, tomo la medida del siguiente segmento, que es 5 centímetros, me ubico en el punto B de mi recta y trazo. Ya tengo trazados 2 valores de recta, que son 10 y 5. El tercero es de 4 centímetros. Y vamos a ver, nos ubicamos en el siguiente segmento. ¿Y qué sucede? ¿Te das cuenta? En este caso, las dos circunferencias no pudieron intersecarse, ¿ves? Si quedan
al margen, la circunferencia, no hay un punto donde yo pueda trazar el triángulo. Ok, teniendo el primer ejemplo, ¿recuerdas? Con el segundo, precisamente es para que tú compruebes que la existencia y la unicidad se refiere a que no siempre va a ser posible que tú puedas trazar triángulos con 3 segmentos. Necesitan tener ese cruce para formar el triángulo. Vamos a revisar la siguiente información. Acompáñame. Es importante que vayas tomando nota. Por ejemplo, el concepto de unicidad. La unicidad es la propiedad de los triángulos en la que, dadas unas medidas específicas, solo se podrá construir un triángulo único. Espero que te quede claro con estos ejercicios que acabamos de relacionar tú y yo. Ya tenemos medidas específicas, incluso tú las puedes determinar, ¿sí? Y a partir del trazo es que se puede hacer la construcción, pero no siempre se va a poder, ¿ok? Igualmente, vamos a revisar juntos la siguiente información. Y te preguntarás, ¿y cómo puedo saberlo o comprobarlo? Es fácil, toma nota. La longitud del tercer lado de un triángulo debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor a la suma entre ellos. Recuerda que en primer grado, de alguna manera, estamos viendo el antecedente algebraico, ¿sale? Vamos a comprobar esta regla. Vamos a tomar como ejemplo el primer ejercicio que hicimos con los 3 segmentos de recta y vamos a hacer su representación matemática. Espero que me vayas siguiendo. Si no, no te preocupes. Puedes pausarlo y reiniciar. Tenemos nuevamente los mismos 3 valores que teníamos en el primer ejercicio. 10, 8 y 6 centímetros, ¿ok? Menciona que para comprobar si es posible construir un triángulo, que la longitud del tercer lado, ¿estás de acuerdo que aquí tengo 1, 2 y 3? Y entonces tomo los 2 primeros, que serían 10 y 8. 10 y 8. La longitud del tercer lado de un triángulo debe ser mayor que la diferencia. Esa diferencia te está mencionando que tienes que hacer una operación de resta, ¿sí? O sustracción. Recuerda que también vamos incorporando los nuevos conceptos para secundaria. Resta también lo puedes encontrar en tu libro cómo hacer la operación de sustracción. Por lo tanto, 10 menos 8 nos da 2. Se cumple precisamente esta regla porque el tercer segmento, ¿sí?, es mayor que la diferencia, que es 2, ¿ok? Vamos a ver. Y también menciona que el valor debe ser menor a la suma entre ellos. 10 más 8 es igual a 18. Por lo tanto, 18 es mayor. Dice que es menor a la suma entre ellos. ¿Quién es menor? El tercer segmento de recta. ¿Sale? Entonces, con los 3 valores de la longitud de la recta es que se hace esta comprobación. Recuerda, vas a sumar, por último, los 2 valores que tenemos para el primer y el segundo, ¿ok? Si en alguno de los casos no se cumple, precisamente va a suceder lo que en el segundo ejercicio. Al trazar la recta de uno de los valores y generar la circunferencia con los otros 2 valores del segmento de recta, no se van a poder intersecar y matemáticamente o numéricamente también lo puedes comprobar y no va a ser posible la construcción de ese triángulo. La existencia y la unicidad también se refiere a que sea posible trazar con los 3 segmentos de recta. Yo te mencionaba al principio que podías tomar como referencia el primero, pero ¿qué sucede si quisieras tú tomar el segundo o el tercer segmento de recta? ¿Será posible que se pueda construir un triángulo único? Vamos a comprobarlo. ¿Recuerdas que entonces ya tenemos el primer trazo? Vamos a hacerlo con el de 8 centímetros. Y entonces trazas tu recta. Tenemos el punto igual, punto A, punto B.
determinas las otras dos medidas. Vamos a iniciar con 6. En el punto B, es como repetir el mismo ejercicio, pero acuérdate que a partir de la ejercitación, en este caso la repetición, puedes manejar con mayor habilidad tu juego geométrico. Trazamos en el punto B. Ahí está. Y ahora vamos a tomar el primer valor, que sería 10. En el caso de los chicos, chicas con debilidad visual, tendrás que tener el apoyo de tu maestro para que te genere un relieve. Puede ser con popote, incluso una técnica muy fácil es que pueda apoyarse con silicón. Sí, van a trazar quien te genere ayudantía, el mismo ejercicio y sobre el perímetro o el diámetro, en este caso, que estamos manejando con circunferencia, van a trazarte el relieve para que tú puedas manipularlo y comprender el contenido, ¿sale? Fíjate, en este punto es donde se intersecan, donde se cruzan las dos circunferencias. Quiere decir que sí es posible la existencia, el trazo de un triángulo, tomando como referencia el segundo segmento de recta, ¿ok? Vamos a hacer rápidamente el tercero. Dice que mide 6 centímetros. Marcamos. No tienes por qué tardarte tanto. Simplemente vamos tomando habilidad. Lo mismo ya tenemos marcado los 10 centímetros en nuestro transportador. Me ubico en el punto B. Trazo, no te espantes de utilizar o que pienses que no va a salir tu trazo o por qué la diferencia. Precisamente esa es la manipulación del conocimiento, el poder comprobarlo para que tú tengas la seguridad de que estás haciendo bien tu trabajo cognitivo. Y el segundo, que sería 8 centímetros, lo vamos a trazar desde el punto A. Trazamos. Y, ¿ya observaste? Claro, fíjate, aquí intersecan nuestras circunferencias, lo cual quiere decir que sí es posible que tengamos la construcción de un triángulo. De esta manera, fíjate, comprobamos, este fue el primer segmento, que fue de 10. Este fue de 8, la recta que trazamos, y este fue de 6. El triángulo no deja de ser triángulo ni por su movimiento de rotación ni de traslación. Es decir, la figura puede rotar o estar en diferente posición, pero si nosotros marcamos y recortamos, precisamente nos vamos a dar cuenta de que son figuras exactamente iguales. Ve tomando notas, porque recuerda que siempre es importante poder volver a revisar al final qué fue lo que aprendiste. Vamos a revisar el siguiente material. Existe con los triángulos también los criterios de congruencia. En matemáticas, la congruencia se refiere a que dos figuras son exactamente iguales, como lo que acabamos de trazar. Van a ser iguales en misma forma, mismo tamaño, lados iguales, ángulos iguales, ¿ok? Para poder comprobar esto, te mencionaba, puedes trazar tus 3 triángulos y determinar precisamente que esta norma es práctica, ¿ok? Ahora vamos a ver precisamente los criterios. Toma nota de lo más importante. Los criterios de congruencia para los triángulos los puedes encontrar abreviados como
LLL, LAL o ALA. Ok, LLL se refiere a que es lado, lado, lado. ¿Cómo va a ser esto posible? Simple. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados correspondientes iguales, ¿ok? Las rayitas que ves marcadas en cada triángulo únicamente se refiere a lado 1, lado 2, lado 3 o simplemente puedes denominar cada uno de los ángulos, ¿sale? Recuerda que ocupamos precisamente letras, lenguaje algebraico para poder determinar y distinguir cada uno de esos ángulos. El siguiente criterio es LAL, que representa lado, ángulo, lado. Es decir, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Si te fijas, no están bajo la misma línea de posición, pero si nosotros los medimos en cuanto a lateralidad y ángulos, va a tener exactamente la misma medida. Y por último, tenemos a ALA, que es ángulo, lado, ángulo, que es cuando dos triángulos van a ser congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos es congruente. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Recuerdas el aprendizaje esperado? Mencionábamos que tienes la capacidad de trazar, pero también identificar si es posible la construcción de un lado. Y también con los triángulos vienen los criterios de congruencia. A simple vista te presento un ejercicio. Observa y determina cuál de estas cuatro figuras son congruentes entre sí. Obviamente no están alineadas, pero puedes determinarlas. Toma en cuenta que para este tema tenemos que manejar la anotación de congruencia, que es un signo de igualdad con una tilde por encima. ¿Ok? Exactamente. Yo sé que eres muy listo y pudiste determinarlo. Vamos a numerarlos. Sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, el triángulo 1 y 3 son congruentes entre sí a simple observación. Y podemos precisamente verificarlo tomando medida de sus lados y de sus ángulos. Mientras que el triángulo 2 y 4 también son congruentes entre sí. No importa la posición en la que tú lo quieras determinar. ¿Ok? Es importante que vayas manejando precisamente el símbolo de congruencia. ¿Ok? Hablábamos al principio de que íbamos a revisar la figura del triángulo, pero también tenemos a otro invitado, que serían los cuadriláteros. Vamos a revisar esta información juntos para que puedas determinarlo. ¿Recuerdas precisamente que los cuadriláteros van de la mano con los paralelogramos? ¿Cuáles recuerdas? Precisamente vamos a trabajar con el cuadrado, el rectángulo, el romboide y el rombo. Puedes elegir cualquiera de estas cuatro figuras para comprobar precisamente el contenido de esta clase. Vamos a hacerlo juntos. Deben de tener 4 características, ¿ok? En este caso yo elegí un rectángulo, ¿va? La primera característica sería que la suma de los 4 ángulos internos es igual a 360 grados. Por lo tanto, quiere decir que cada uno de los ángulos tiene una medida de 90 grados, ¿sí? Fíjate, lo podemos comprobar. Y ahí está, 90 grados, ¿sí? Cada uno de los ángulos internos. Esa va a ser una característica. La segunda refiere a que los ángulos opuestos son iguales. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Tenemos aquí el ángulo A
Vamos a nombrarlos para que sea siempre más fácil manipular. A, B, C, D. Quiere decir que el ángulo A con el ángulo C son iguales, ¿ok? La tercera nos indica que cualquier par de ángulos contiguos seguidos son suplementarios. Esto significa que suman 180 grados. Los suplementarios precisamente se refiere a seguidos, ¿sale? Sería A con B, B con C, C con D y a su vez D con A. Estoy segura que en tus libros de texto precisamente vas a encontrar ejercicios que te hagan pues apropiarte y practicar estas recomendaciones teóricas que estamos revisando juntos para esta ocasión. Y por último, vamos a tener que las dos diagonales dividen al paralelogramo en triángulos. Recuerda que tú puedes escoger cualquier figura para comprobarla. Un rombo, un cuadrado. En este caso, te mencionaba, tomamos un rectángulo. Y entonces, en este caso, trazamos precisamente esta recta y de la misma manera podemos hacerlo para los ángulos A y C. En donde encontramos entonces, dentro de la misma figura, 4 triángulos, ¿sale? Quiere decir que el triángulo 1 es igual al triángulo 2. Si puedes observar la simetría que existe entre ellos, recuerda que siempre que tengamos dudas podemos hacer el trazo que nos va a comprobar el contenido. Ya se observa. Hablábamos entonces, el triángulo 1 es igual al triángulo 2, ¿ok? Y el triángulo 3 es igual al triángulo 4. Para cualquier figura va a resultar de la misma manera. Lo has hecho muy bien. ¿Recuerdas que mencionábamos que el aprendizaje esperado es el trazo y que puedas tener la apropiación de si es posible o no construir triángulos únicos? Pues bien, es importante que hagas cualquiera de los ejercicios que tú consideres necesarios para la apropiación. Ya tienes el producto integrador si me has seguido hasta este momento. Recuerda que cada uno de los trabajos que tú realices los vamos a integrar a nuestra carpeta de evidencias, porque es el cúmulo precisamente de ejercicios que te van a permitir repasar. Y el hecho de que tú vayas tomando notas y las vayas organizando en cualquier apoyo visual que pueda ser un organizador gráfico de tu preferencia, te va a permitir que una vez avanzados en los temas puedas regresar y que pueda ser más manipulable el conocimiento. Te agradezco mucho la atención que has prestado para esta clase. Soy la maestra Paloma y te espero en nuestra próxima clase para seguir aprendiendo juntos matemáticas. ¡Hasta pronto!